La mujer perfecta. Leonel, un hombre de 34 años, siempre había tenido una vida tranquila, equilibrada, y con amistades profundas, aunque jamás había encontrado a alguien que lograra despertar en él un amor verdadero y duradero. Con una carrera estable como arquitecto y rodeado de una red sólida de amigos y familiares, no esperaba que un cambio radical llegara a su vida. Pero una noche, en una reunión con viejos amigos, conoció a Esperanza. Esperanza era una mujer atractiva y segura, pero su encanto iba mucho más allá de su apariencia. Era una mezcla única de carisma, inteligencia y empatía, que hacía que cualquiera se sintiera cautivado a los pocos minutos de conocerla. Esperanza tenía una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor y una facilidad para entablar conversaciones profundas, que hacían que Leonel sintiera que la conocía de toda la vida. En esa primera conversación, él quedó atrapado en la forma en que ella hablaba sobre sus sueños y aspiraciones, sobre sus viajes y pasiones. Días después, Esperanza y Leonel comenzaron a salir juntos. Cada cita era mejor que la anterior. Él se sentía increíblemente afortunado de haber encontrado a alguien que no solo compartía sus intereses, sino que parecía entenderlo en un nivel que nunca antes había experimentado. Sus amigos y familiares comenzaron a notar el cambio en él. Leonel parecía estar más feliz que nunca, y su relación con Esperanza parecía la envidia de todos. Sin embargo, en medio de esta felicidad, algunos de sus amigos hicieron comentarios que a Leonel le parecieron un poco fuera de lugar. «Hay algo raro en Esperanza», le dijo su amigo Mario en una ocasión. «Es encantadora, sí, pero no sé, siento que hay algo en su mirada que no logro entender». Leonel, molesto, defendió a Esperanza y atribuyó los comentarios de Mario a los celos. Después de todo, ¿quién no querría tener una pareja como Esperanza? La relación avanzó rápidamente, y Leonel comenzó a sentir que Esperanza era la indicada. No pasó mucho tiempo antes de que le propusiera matrimonio. Esperanza aceptó con entusiasmo, y la boda se convirtió en un acontecimiento para ambos. Ella estaba radiante, él profundamente enamorado, y todos los asistentes comentaban lo perfecta que lucía la pareja. Leonel se sintió más feliz y seguro de su decisión que nunca. Para él, Esperanza era la mujer ideal, alguien en quien podía confiar, una compañera de vida con quien compartir sus alegrías y tristezas. La luna de miel fue la culminación de su relación perfecta. Pasaron días en una playa paradisíaca, disfrutando de la tranquilidad del mar y el lujo del hotel. Esperanza parecía más feliz que nunca, y Leonel pensaba que había encontrado en ella la estabilidad y el amor que siempre había buscado. En sus charlas bajo las estrellas, él le contaba sus sueños, sus miedos, y ella lo escuchaba con una devoción que lo hacía sentirse seguro y comprendido. Pero, en medio de toda esa perfección, hubo un momento que pasó desapercibido, pero que, con el tiempo, Leonel recordaría con claridad. Una noche, mientras cenaban, Esperanza hizo un comentario extraño sobre cómo una pareja debía hacer todo juntas, todo el tiempo. Aunque parecía una observación romántica, algo en su tono de voz dejó a Leonel con una leve incomodidad que él prefirió ignorar. Al regresar de la luna de miel, Leonel sintió que había encontrado en Esperanza todo lo que siempre había deseado, una mujer perfecta, inteligente, apasionada, que lo amaba profundamente. Él nunca había sido tan feliz, y se sentía inmensamente afortunado de tenerla a su lado. Sin embargo, pequeños comentarios como el de esa cena se quedaban grabados en su mente, aunque él los apartaba, convencido de que no eran más que manifestaciones de su amor. Para Leonel, Esperanza era aún la mujer perfecta. Lo que no podía imaginar era que, detrás de esa apariencia de perfección, se ocultaba un lado oscuro que él aún no había visto y que, poco a poco, comenzaría a revelarse, cambiando su vida para siempre. Las primeras señales. Regresando de su luna de miel, Leonel y Esperanza iniciaron su vida como recién casados en el pequeño departamento que él había comprado años atrás. Al principio, la vida en pareja parecía fluir con una naturalidad perfecta. Los días pasaban entre cenas juntos, planes para el futuro, y la alegría de descubrir más del otro en cada conversación. Leonel se sentía increíblemente afortunado de haber encontrado a alguien como Esperanza. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a aparecer comportamientos en ella que él no esperaba, y que empezó a notar con una incomodidad creciente. La primera vez que sintió esa incomodidad fue cuando Esperanza le hizo un comentario sobre su ropa.
Él había salido a una reunión con amigos y había decidido ponerse una camisa que ella no aprobaba. Cuando regresó a casa, ella lo recibió con una sonrisa tensa y le preguntó, sin rodeos, por qué había decidido usar algo tan poco presentable. Leonel, sorprendido, intentó reírse del comentario, pensando que era una broma. Pero Esperanza no lo dejó pasar tan fácilmente. En un tono aparentemente casual, le explicó cómo debía presentarse si quería que ella estuviera orgullosa de él. Leonel se sintió molesto, pero no quiso darle importancia. Todos tienen sus preferencias, pensó, y quizás Esperanza solo estaba dándole un consejo sobre su apariencia. Los comentarios sobre su ropa se hicieron frecuentes, al igual que las críticas sobre su aspecto físico, su forma de comportarse en reuniones y hasta la forma en que organizaba su tiempo. Esperanza empezó a cuestionar cada una de sus decisiones, y aunque al principio Leonel intentaba resistirse a esta especie de supervisión, con el tiempo, prefirió ceder en algunos aspectos para evitar confrontaciones. Así fue como empezó a cambiar algunos de sus hábitos, a hacer ajustes que antes no consideraba necesarios, y a limitar sus interacciones con sus amistades por el simple hecho de evitar una discusión al llegar a casa. Las críticas pasaron de ser sutiles a ser directas. Esperanza le recordaba constantemente cómo debía mejorar, lo que debía hacer para ser mejor esposo, mejor amigo y mejor persona. Leonel, cada vez más confundido, sentía que algo en él no era lo suficientemente bueno para Esperanza, y en su deseo de complacerla, comenzaba a ceder a sus exigencias sin cuestionarlas. Una noche, mientras cenaban, Leonel le mencionó que había hecho planes para ver a un amigo al día siguiente, y la reacción de Esperanza fue más intensa de lo que esperaba. Su rostro se tensó y, con voz serena pero cortante, le dijo que no entendía por qué él prefería salir con sus amigos en lugar de pasar tiempo con ella. Leonel, sorprendido, trató de explicarle que necesitaba ese tiempo para ver a sus amigos y relajarse, pero Esperanza lo interrumpió. «No te basta con estar conmigo», le dijo en tono serio, y él sintió una presión en el pecho. ¿Qué tan importante podía ser una salida con amigos cuando tenía a su esposa a su lado? A medida que los días avanzaban, los límites de Leonel comenzaron a desdibujarse. Empezó a rechazar las invitaciones de sus amigos, inventando excusas para no hacer planes que a ella le disgustaran, y pronto su vida social se redujo a las reuniones que Esperanza aprobaba. Lo que antes era una vida equilibrada y llena de personas, ahora giraba únicamente alrededor de ella. Para Leonel, el cambio era desconcertante, pero seguía convencido de que todo era parte de la adaptación a la vida en pareja. Sin embargo, las cosas se tornaron aún más inquietantes. Esperanza comenzó a revisar su celular con la excusa de que debía asegurarse de que no hubiera malentendidos entre ellos. Al principio, lo hacía cuando él estaba cerca, pero luego empezó a tomar su celular sin decir nada y a revisarlo mientras él dormía o cuando estaba en la ducha. Leonel comenzó a sentirse incómodo y, en un intento de recuperar algo de privacidad, intentó hablar con ella al respecto, pero Esperanza respondía con evasivas, diciendo que él debería estar agradecido de que ella se preocupara tanto por él. La situación era cada vez más asfixiante, y aunque Leonel no lograba identificar con precisión que estaba mal, una parte de él sabía que algo estaba cambiando en su relación. Las sonrisas de Esperanza parecían ocultar algo más profundo, una necesidad de control que lo dejaba confundido y sin saber cómo responder. En sus conversaciones con amigos y familiares, evitaba mencionar estas situaciones, temiendo que no las entendieran o que pensaran que estaba exagerando. Incluso en sus momentos de duda, se decía a sí mismo que debía intentar ser un mejor esposo, como Esperanza siempre le recordaba. Sin embargo, en lo más profundo, comenzaba a sentir que el amor de Esperanza se parecía más a una posesión que a una verdadera unión. La máscara cae. Para Leonel, la vida con Esperanza se había convertido en una serie de días repetitivos y asfixiantes, en los que intentaba adaptarse a sus expectativas y mantener la paz en el hogar. Las críticas y los controles de su esposa parecían haber alcanzado un nivel tan cotidiano que casi había aprendido a soportarlos. Pero una sensación de pérdida de libertad y confianza en sí mismo comenzaba a atormentarle en sus ratos a solas. Sin embargo, a pesar de sus dudas, aún le costaba imaginar que aquella mujer, que un día había sido tan encantadora, pudiera estar escondiendo algo más oscuro y peligroso. Una tarde, después de un día largo en el trabajo, Leonel llegó a casa agotado y esperaba encontrar un momento de paz, aunque solo fuera por unas horas. Pero apenas cruzó la puerta,
notó que Esperanza lo miraba con una expresión dura y severa. No era la primera vez que su recibimiento era así, pero esa noche, algo en su mirada le provocó un escalofrío. Ella lo observaba fijamente, con una mezcla de resentimiento y desprecio que no había visto antes. ¿Dónde estabas?, preguntó Esperanza en un tono frío. Leonel se sorprendió ante la pregunta. Le explicó que había salido tarde de la oficina y que había intentado llamarla, pero que su celular se había quedado sin batería. Esperanza, sin embargo, no parecía satisfecha con su respuesta. ¿Por qué siempre tienes una excusa, Leonel?, replicó ella, cada vez con mayor dureza. ¿O es que en realidad estás escondiéndome algo? Leonel intentó mantener la calma, explicándole de nuevo la situación, pero Esperanza comenzó a levantar la voz y a acusarlo de mentiroso. Aquel rostro amable y sonriente que había conocido al inicio de la relación ahora se transformaba en una mueca de furia y desconfianza. Él trató de calmarla, recordándole cuánto la amaba y lo comprometido que estaba con su matrimonio. Sin embargo, sus palabras parecían hacerle más daño, como si su amor y su fidelidad no tuvieran el menor valor para ella. En ese momento, Esperanza dio un paso hacia él y, con una violencia inesperada, le arrebató el celular de las manos. Empezó a revisarlo, buscando mensajes, llamadas, cualquier rastro de algo que pudiera confirmar sus sospechas. Leonel, incrédulo, le pidió que se detuviera, que le devolviera el teléfono, pero Esperanza lo ignoró. Su obsesión y control parecían haber alcanzado un nuevo nivel, y Leonel, al ver aquella escena, sintió como algo se quebraba en él. Esa noche, Esperanza no dejó de acosarlo con preguntas y reproches. Le recordaba cualquier error o desacuerdo que habían tenido en el pasado, transformando esos detalles en argumentos para justificar su comportamiento controlador. Leonel, exhausto y frustrado, intentó razonar con ella, pero Esperanza continuaba repitiendo que él no era de fiar, que ella había tenido que sacrificarse por él y que él no lo apreciaba. En los días siguientes, las discusiones no hicieron más que intensificarse. Esperanza comenzó a controlar cada aspecto de su vida con mayor agresividad, desde los horarios de trabajo hasta sus interacciones en redes sociales y llamadas con amigos y familiares. Cuando él intentaba confrontarla o hacerle ver que su comportamiento era exagerado, Esperanza recurría a amenazas sutiles, como insinuar que hablaría con sus jefes para asegurarse de que él no tuviera problemas o sugerir que hablaría con sus amigos para hacerles entender quién era realmente. Una noche, después de otra pelea interminable, Esperanza estalló y, en un arranque de furia, arrojó una lámpara al suelo, rompiéndola en pedazos. La violencia en su rostro era tal que Leonel se sintió amenazado y vulnerable en su propio hogar. No era solo la lámpara rota, sino la forma en que ella lo miraba, como si estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que él comprendiera que era suya y que debía obedecerla. A partir de ese momento, Leonel comenzó a notar signos más claros de manipulación psicológica. Esperanza se aseguraba de minimizarlo constantemente, haciéndole sentir que sus pensamientos y sentimientos no tenían valor. En repetidas ocasiones, le decía que él era débil, que sin ella no sería nadie, y que debía estar agradecido de que ella hubiera elegido estar a su lado. Cada día que pasaba, Leonel sentía como su confianza en sí mismo se desmoronaba bajo el peso de esas palabras. Las ideas de salir de esa situación y pedir ayuda empezaban a surgir en su mente, aunque aún no se atrevía a hacer nada por miedo a la reacción de su esposa. Intentaba hablar con sus amigos y familiares sobre lo que ocurría, pero le resultaba difícil explicar el comportamiento de Esperanza sin que sonara exagerado o fuera de lugar. La vergüenza de aceptar que la mujer con la que se había casado era alguien diferente de la imagen que él había creado de ella lo detenía cada vez. Además, Esperanza había comenzado a distanciarlo de todos. Cada vez que él mencionaba la idea de ver a alguien, ella encontraba una razón para hacerlo desistir o le hacía un drama tan intenso que él, agotado, cedía. Sin embargo, una pequeña esperanza empezó a crecer en su interior. Sabía que no podía seguir soportando aquella vida de humillaciones, amenazas y control absoluto. Empezaba a darse cuenta de que la mujer de la que se había enamorado había sido solo una máscara, y que, ahora, el verdadero rostro de Esperanza se mostraba sin filtros, sin compasión ni empatía. La idea de escapar comenzó a rondar su mente, aunque la incertidumbre y el miedo seguían siendo sus mayores obstáculos. Con cada día que pasaba, Esperanza parecía ser más consciente de su poder sobre él y lo utilizaba para mantenerlo atrapado.
No obstante, Leonel también comenzó a darse cuenta de algo fundamental: si no hacía algo pronto, el control de Esperanza sobre su vida sería tan absoluto que perdería incluso su identidad. La prisión invisible. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Leonel sentía que su vida había dejado de ser suya. Cada aspecto de su rutina estaba controlado y condicionado por Esperanza. Sus horarios, sus llamadas, sus interacciones en redes sociales y hasta sus pensamientos parecían estar bajo su vigilancia. Había aprendido a caminar de puntillas en su propio hogar, evitando cualquier cosa que pudiera desencadenar una reacción violenta de su esposa. La prisión en la que vivía no tenía barrotes visibles, pero la sensación de encierro era constante y asfixiante. Leonel apenas tenía espacio para respirar, y las pocas veces que lograba reunirse con amigos o familiares, Esperanza se aseguraba de acompañarlo o de bombardearlo con mensajes y llamadas si iba solo, inventando excusas para que regresara a casa. Su vida social había quedado completamente reducida, y aquellos pocos encuentros siempre estaban cargados de una tensión latente. Una tarde, en una de esas pocas salidas que Esperanza le había permitido, Leonel se encontró con su hermana, Mariana. Desde que se había casado, sus encuentros con ella se habían vuelto escasos, y aunque siempre trataba de mostrarse bien, esa vez no logró ocultar el agotamiento en sus ojos. Mariana, preocupada, comenzó a hacerle preguntas, notando la delgadez y el semblante apagado de su hermano. «Leonel, ¿estás bien?», y le preguntó con voz suave, colocando una mano en su hombro. «No te veo como antes. Pareces cansado». Leonel intentó sonreír, pero no pudo. Aquella fachada que había tratado de mantener todo este tiempo empezó a desmoronarse frente a las palabras de su hermana. Sin saber cómo explicarlo, comenzó a hablarle en voz baja, contándole a grandes rasgos el control y los celos enfermizos de Esperanza, aunque sin entrar en demasiados detalles. Mariana lo escuchó en silencio, con una expresión de preocupación que poco a poco se transformó en alarma. «Leonel, esto no es normal. Nadie debería controlarte así. Tienes que hacer algo al respecto, no puedes vivir así», le dijo, preocupada. Las palabras de su hermana resonaron en su mente, y al regresar a casa, sintió una mezcla de esperanza y temor. Aquel breve instante en el que había compartido su dolor le hizo darse cuenta de que su situación no era algo que tuviera que soportar, que quizás podía haber una salida. Sin embargo, aquella esperanza se desvaneció en el momento en que Esperanza comenzó a interrogarlo sobre su salida con Mariana. «¿De qué hablaron?», él le preguntó, con una mirada fija y fría que le erizó la piel. «Me imagino que le contaste cosas sobre mí, ¿verdad? Seguro le dijiste que soy una mala esposa o alguna otra mentira para hacerte ver como una víctima». Leonel intentó tranquilizarla, asegurándole que solo habían hablado de temas familiares, pero Esperanza no parecía convencida. En un arranque de furia, comenzó a recordarle que su lealtad debía estar con ella y que hablar de su matrimonio con alguien más era una traición. Aquella noche, Esperanza le dejó claro que no volvería a salir con su hermana sin supervisión, y que su vida familiar quedaría estrictamente limitada a las ocasiones que ella considerara aceptables. A partir de ese momento, Esperanza reforzó aún más su control. Le prohibió cualquier tipo de contacto con personas que considerara peligrosas para su matrimonio, incluyendo amigos y familiares. También comenzó a manejar sus cuentas bancarias, asegurándose de que él dependiera de ella incluso en los aspectos financieros. La prisión de Leonel se volvía cada vez más cerrada, más opresiva, y el aislamiento era total. Para entonces, Leonel había dejado de intentar razonar con ella o de buscar ayuda, convencido de que nadie podría comprender el tipo de manipulación y abuso psicológico al que estaba sometido. Su autoestima, que alguna vez había sido sólida, estaba destruida, y la constante humillación y control de Esperanza le habían hecho dudar de su propio juicio y valor. Era como si viviera atrapado en una especie de niebla mental, donde cada acción suya parecía estar condicionada por las posibles reacciones de su esposa. Algunas noches, cuando Esperanza dormía, Leonel solía sentarse en la oscuridad del salón, intentando recordar quién era él antes de todo aquello, quién había sido antes de conocer a Esperanza. Recordaba su risa fácil, sus planes, sus sueños. Y ahora, en aquella penumbra silenciosa, sentía que su identidad se había desvanecido, que él mismo había dejado de existir. Lo que quedaba era una versión de él mismo dominada por el miedo y la culpa.
Un día, mientras Esperanza estaba fuera, Leonel se armó de valor y abrió una antigua caja de recuerdos en la que guardaba fotos de amigos y cartas de su familia. Encontró una foto de él en una excursión de hace años, sonriendo junto a un grupo de amigos. Esa imagen le recordó que aún quedaba una chispa de su antigua vida en algún lugar de su interior. Decidió que debía buscar ayuda, aunque solo fuera para recuperar algo de su propio ser. Fue a su computadora y comenzó a investigar sobre relaciones abusivas y manipuladoras. Lo que encontró le abrió los ojos. Él no era el único en esta situación y había formas de salir adelante. Sin embargo, su intento de encontrar una solución se interrumpió de golpe. Esperanza, que había regresado inesperadamente, lo encontró frente a la computadora. Sin decir nada, miró la pantalla y vio los resultados de la búsqueda. Su expresión cambió de curiosidad a una ira contenida que lo paralizó. ¿Qué haces, Leonel?, preguntó en un tono venenoso, cerrando la laptop de golpe. ¿Ahora resulta que soy el monstruo, el enemigo? Antes de que él pudiera explicarse, Esperanza comenzó a lanzar amenazas. Le advirtió que, si intentaba dejarla, se aseguraría de arruinar su vida de todas las formas posibles, lo haría quedar como un mentiroso ante sus amigos, le quitaría cada centavo y, si fuera necesario, hablaría con su jefe para contarle mentiras que pondrían en riesgo su carrera. Las consecuencias de cualquier intento de separación serían tan graves que él no podría soportarlas. Con esas amenazas, la prisión invisible de Leonel se selló aún más. Esperanza había dejado claro que tenía el poder y que no dudaría en usarlo para destruirlo si intentaba escapar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Leonel comprendió que estaba atrapado, y la idea de huir parecía una fantasía lejana e inalcanzable. La esperanza que había sentido al hablar con su hermana se desmoronaba bajo el peso de la intimidación y el miedo. Aunque Leonel deseaba liberarse de aquella vida opresiva, ahora entendía que la prisión en la que se encontraba no era solo su hogar, sino también su mente. La violencia que no se ve. A medida que pasaban los días, Leonel comenzó a darse cuenta de que lo que estaba experimentando iba mucho más allá de los celos o el control. La manipulación de Esperanza era una violencia constante y silenciosa que, aunque no dejaba marcas visibles, le estaba desmoronando desde dentro. Cada aspecto de su vida parecía estar bajo el dominio implacable de su esposa. Las palabras de Esperanza ya no eran simplemente reclamos o amenazas. Se habían convertido en dagas que perforaban su autoestima y confianza hasta el punto de hacerle dudar de su propio valor como persona. En lugar de ataques físicos, Esperanza usaba insultos, desprecios y una sutil humillación diaria que se infiltraba en su mente. Cualquier error de Leonel, por pequeño que fuera, se convertía en una excusa para arremeter contra él. A veces, incluso sin motivo alguno, Esperanza se dirigía a él con un tono cargado de desprecio. Eres patético, Leonel. Nadie más te querría. Deberías estar agradecido de que yo esté contigo, le decía con frialdad. La primera vez que escuchó esas palabras, Leonel intentó defenderse, pero pronto descubrió que cualquier intento de respuesta solo aumentaba la hostilidad de Esperanza. Así que optó por guardar silencio, asintiendo y bajando la cabeza para no empeorar la situación. Con el tiempo, comenzó a creer que tal vez Esperanza tenía razón, que tal vez no era suficiente, que tal vez todo esto era culpa suya. La violencia psicológica había logrado invadir su mente, y cada palabra que Esperanza pronunciaba iba rompiendo un poco más su voluntad. Una noche, después de un día especialmente agotador en el trabajo, Leonel llegó a casa esperando algo de paz. Sin embargo, al cruzar la puerta, encontró a Esperanza con una expresión de molestia evidente. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Estabas con alguien más?, le reclamó de inmediato, antes de que él pudiera decir una palabra. Leonel trató de explicarse, diciendo que había tenido una reunión, pero su voz apenas era un susurro. Cada vez que intentaba justificar sus acciones, Esperanza arremetía con más fuerza, cuestionando cada detalle de su día. Aquella discusión duró horas, hasta que él se quedó sin fuerzas. Al final, Esperanza lo miró con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. En esos momentos, Leonel se daba cuenta de que Esperanza no necesitaba levantarle la mano para hacerle daño. Su voz, sus palabras, sus miradas de desprecio eran suficientes para destrozarlo. Empezó a evitarla aún más, buscando la soledad en cada rincón de la casa,
intentando no cruzarse con ella. El hogar que una vez había imaginado como su refugio se había convertido en un campo de batalla, donde cada interacción podía ser una nueva emboscada emocional. La manipulación de Esperanza era tan sutil y efectiva que ni siquiera sus amigos y familiares notaban la gravedad de la situación. En las pocas reuniones sociales que les permitía tener, ella se mostraba encantadora y afectuosa, haciendo bromas y asegurándose de que nadie sospechara lo que sucedía puertas adentro. Ante los demás, Esperanza era la esposa perfecta, la compañera ideal, y Leonel, en esos momentos, se sentía atrapado en una mentira que él mismo ayudaba a sostener. Temía hablar con alguien, temía que lo juzgaran o que no le creyeran. Sin embargo, el daño psicológico continuaba. Leonel comenzó a experimentar una ansiedad constante, con un nudo en el estómago que lo acompañaba a todas partes. Sus noches eran una mezcla de insomnio y pesadillas en las que se veía huyendo de Esperanza o atrapado en una habitación sin salida. Cada mañana, se levantaba sintiéndose más agotado que el día anterior, y su rendimiento en el trabajo comenzó a sufrir. Ya no era el hombre seguro y alegre que solía ser, ahora era alguien que apenas podía sostenerse a sí mismo. Una tarde, mientras estaba en su oficina, uno de sus compañeros de trabajo, Armando, notó su estado y se acercó. «Leonel, no pareces tú mismo últimamente. ¿Está todo bien?», le preguntó con genuina preocupación. Leonel, con los ojos cansados y la voz quebrada, trató de sonreír y responder que estaba bien, pero Armando no parecía convencido. Lo miró por unos segundos y le ofreció escuchar sin juzgar, lo cual despertó en Leonel una mezcla de alivio y temor. Llevaba tanto tiempo callando su sufrimiento que, al escuchar aquella oferta de apoyo, sintió una punzada en el pecho. «Es complicado», respondió al final, sin dar muchos detalles. Pero en su interior, las palabras de Armando habían plantado una semilla. Esa noche, de regreso en casa, mientras observaba a Esperanza realizar su rutina de siempre, sintió que algo en él comenzaba a cambiar. Aunque seguía temiendo sus reacciones y el control que ejercía sobre él, una parte de su ser se aferraba a la posibilidad de una vida diferente. Empezó a investigar sobre abuso emocional y violencia psicológica en secreto, descubriendo que había herramientas y recursos para personas que vivían situaciones como la suya. Pero cada vez que Leonel pensaba en tomar alguna acción para cambiar su vida, las amenazas de Esperanza resonaban en su mente. Él sabía que ella podría destruir su reputación, quitarle todo lo que tenía y manipular su entorno para que nadie creyera en su historia. La violencia que Esperanza ejercía sobre él era tan invisible como letal. Estaba atrapado en una situación en la que cada salida parecía cerrarse frente a él. Así, cada día continuaba como el anterior, sin avances claros y con una sensación de impotencia que lo iba consumiendo. Leonel sentía que su identidad se desmoronaba, que ya no era dueño de su vida. Sin embargo, la semilla que Armando había sembrado con su ofrecimiento de ayuda permanecía en su interior, esperando el momento adecuado para florecer. Este capítulo profundiza en la dimensión psicológica del abuso, mostrando cómo Esperanza logra encerrar a Leonel en una prisión emocional que le impide reconocer su propio valor. Aunque Leonel aún no ha encontrado una salida, empieza a considerar la posibilidad de pedir ayuda y recuperar su vida, aun cuando el camino parezca oscuro y peligroso. El intento de escape. Leonel sabía que su vida junto a Esperanza se había vuelto insostenible. Cada día, su salud mental se deterioraba más, y la esperanza de un futuro libre se sentía cada vez más lejana. La semilla plantada por Armando, sin embargo, había empezado a crecer, brindándole pequeñas dosis de valor y recordándole que había otra vida posible fuera de aquella prisión. Comenzó a visualizar lo que sería despertar en un hogar tranquilo, un lugar sin miedo, y esa visión se convirtió en el impulso que necesitaba para hacer algo. Esa noche, mientras Esperanza dormía, Leonel comenzó a reunir algunas de sus pertenencias. Sabía que un enfrentamiento directo con ella podría ser devastador, y cualquier intento de hablar sobre su situación probablemente desencadenaría una reacción aún más violenta. Así que optó por un plan más cuidadoso y calculado. Guardó en silencio documentos importantes, algo de ropa y el dinero que había logrado guardar, asegurándose de no dejar rastros que pudieran delatar su intención. Pero escapar no era tan simple como salir por la puerta. Esperanza siempre había sido meticulosa en vigilar sus movimientos. Había llegado al punto de revisar sus llamadas, revisar sus mensajes e incluso controlar sus finanzas, por lo que no podía actuar de manera impulsiva.
Necesitaba un plan claro y una fecha para ejecutar su escape, y cada paso tenía que ser preciso. Decidió que el próximo lunes, cuando Esperanza tuviera una reunión de trabajo a primera hora de la mañana, sería su oportunidad para escapar. Los días previos a la fecha planificada estuvieron llenos de ansiedad y nerviosismo. Esperanza parecía percibir el cambio en su actitud y lo observaba de manera más insistente, cuestionándolo sobre cualquier salida o llamada telefónica. Leonel trataba de actuar con normalidad, sabiendo que cualquier signo de inquietud podría hacer que Esperanza sospechara. La noche del domingo, Leonel casi no pudo dormir. Cada sonido lo hacía temer que Esperanza había descubierto sus planes. Las horas parecían eternas mientras contaba los minutos, escuchando cada movimiento de Esperanza y esperando con desesperación que la mañana llegara sin problemas. Finalmente, la alarma de ella sonó, y Esperanza comenzó su rutina habitual. Leonel, fingiendo indiferencia, la despidió con un simple ten un buen día y una sonrisa forzada. No podía permitirse nada que la alertara. Tan pronto como Esperanza cerró la puerta y escuchó el eco de sus pasos alejándose, Leonel comenzó a moverse. Tomó el bolso que había preparado, junto con las llaves y el teléfono. Todo estaba listo. Pero justo cuando estaba a punto de salir, escuchó el sonido de su teléfono vibrando. En la pantalla, el nombre de Esperanza apareció. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver su llamada tan temprano. «¿Leonel?», escuchó su voz al contestar, seca y directa. «Se me olvidaron unos documentos importantes. Estoy volviendo ahora mismo». La llamada terminó abruptamente, y el miedo lo paralizó por un segundo. Esperanza estaría de regreso en cuestión de minutos. Sin pensarlo dos veces, Leonel salió de la casa, cerrando con cuidado la puerta para no hacer ruido. Mientras corría hacia la calle, la adrenalina y el terror lo empujaban a moverse rápido, sabiendo que Esperanza probablemente notaría su ausencia en cuanto entrara y viera sus cosas desaparecidas. Caminó rápido, casi corriendo, hasta una parada de autobús cercana y subió al primero que apareció, sin importarle hacia dónde se dirigía. Sentado en el autobús, su mente giraba sin control. Sabía que no podía ir a su trabajo, ya que Esperanza podía aparecer en cualquier momento o contactarlo ahí. Pensó en Armando, el único en quien podía confiar, y decidió llamarlo. Cuando Armando contestó, Leonel explicó, con la voz temblorosa, lo que había sucedido y le pidió refugio temporal. «No te preocupes, amigo. Vente a mi departamento. Te ayudaré a pasar este momento», le dijo Armando, dándole la dirección. Al llegar, Armando lo recibió con un abrazo de apoyo y le ofreció una taza de café. Leonel, aunque aún temblando, comenzó a relatarle todo lo que había vivido en los últimos meses. Las humillaciones, el control absoluto de Esperanza y la violencia silenciosa a la que había sido sometido. Armando lo escuchó sin interrumpir, asombrado por la gravedad de la situación y preocupado por lo que Esperanza pudiera hacer. «Leonel, creo que deberías considerar denunciarla», le dijo Armando finalmente. «Esto no es solo un problema de pareja. Es abuso, y tienes que protegerte». Leonel sabía que tenía razón, pero el miedo seguía dominándolo. Esperanza era astuta y manipuladora, y tenía contactos que podrían ponerlo en una posición vulnerable. Además, temía por lo que pudiera hacer si descubría dónde estaba. Sin embargo, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin la sombra de Esperanza acechándolo. A la mañana siguiente, Armando le insistió en buscar apoyo profesional, sugiriéndole acudir a un grupo de ayuda o incluso consultar con un abogado que lo orientara sobre sus opciones legales. Aunque la idea le asustaba, Leonel sabía que no podía vivir huyendo para siempre. Si quería recuperar su vida, tendría que enfrentar el problema de manera seria y definitiva. La sensación de libertad, aunque todavía impregnada de miedo, le dio una pequeña esperanza. Los días en el departamento de Armando se convirtieron en su primer paso hacia la independencia y en un espacio seguro para procesar lo vivido. Empezó a entender que la relación con Esperanza había sido una prisión construida con manipulaciones y violencia emocional, y que su escape representaba una oportunidad de reconstruirse. Sin embargo, también sabía que Esperanza no se quedaría de brazos cruzados. Leonel estaba seguro de que la búsqueda de ella no tardaría en empezar. Por primera vez en su vida, tendría que prepararse para enfrentarse a Esperanza,
y esta vez, no como una víctima, sino como alguien dispuesto a recuperar su paz y su identidad. Un grito de auxilio. Los días en casa de Armando brindaron a Leonel un respiro. Sin embargo, sabía que aquella calma era temporal. La inquietud y el miedo seguían presentes, pues Esperanza no tardaría en buscarlo. En su mente, Esperanza era capaz de todo para recuperarlo, y esa sola idea le hacía imposible encontrar verdadera paz. Una mañana, mientras Leonel bebía café y reflexionaba sobre los últimos días, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Al principio, ignoró las llamadas, pero cuando el teléfono de Armando también empezó a sonar, el ambiente cambió. Esperanza estaba dejando mensajes de voz y textos llenos de súplicas, amenazas veladas y promesas de que, si no volvía a casa, sufriría las consecuencias. Armando lo miró con preocupación. Sabía que este era el momento de tomar decisiones importantes. Leonel, no podemos seguir así. Tienes que pedir ayuda formal. Esta situación ha superado todos los límites, y necesitas protegerte antes de que Esperanza dé con tu paradero. Leonel sabía que Armando tenía razón. Lo que Esperanza había hecho no era solo un problema de pareja, era abuso, y necesitaba ayuda profesional. Aunque le costaba admitirlo, el tiempo de los secretos y el silencio había terminado. Después de unos segundos de duda, decidió llamar a un centro de apoyo para víctimas de violencia psicológica y física. Armando estuvo a su lado, ofreciéndole el número y dándole ánimos. Una trabajadora social contestó la llamada, y, con la voz temblorosa, Leonel comenzó a relatar su situación. Habló de cómo Esperanza lo había manipulado, de las humillaciones, de los insultos y de la violencia que había soportado en silencio. A medida que contaba los detalles, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era la primera vez que le ponía palabras a su dolor, y era como si, al decirlas en voz alta, su historia cobrara un peso que nunca había comprendido del todo. La trabajadora social, que lo escuchaba con empatía, le aseguró que había hecho lo correcto al pedir ayuda y que había varias opciones para protegerse. Le sugirió que denunciara oficialmente el abuso, para lo cual podrían brindarle asesoría y apoyo legal. Leonel sintió un alivio momentáneo al escucharla, pero también sintió miedo. Esperanza era poderosa y manipuladora, y sabía cómo presentarse como la víctima perfecta. Esa misma tarde, decidió acudir a una oficina de apoyo para víctimas de abuso. Armando lo acompañó y lo ayudó a relatar su historia ante los funcionarios que lo atendieron. La trabajadora social le explicó que había maneras de obtener una orden de restricción y de presentar cargos por abuso emocional y psicológico. Aunque el proceso le resultaba abrumador, Leonel se dio cuenta de que, por primera vez, alguien le creía y estaba dispuesto a ayudarlo. Esa noche, cuando regresaron al departamento, se sintió más tranquilo. Armando lo felicitó por haber dado un paso tan grande y le aseguró que no estaba solo. Sin embargo, el alivio duró poco. Al día siguiente, Esperanza había dejado una carta bajo la puerta del departamento. En ella, mezclaba palabras de amor y de arrepentimiento con frases llenas de culpa y manipulación. Le suplicaba que volviera, que ella cambiaría, que no era nada sin él. Leonel se dio cuenta de que había llegado hasta el lugar donde se escondía, y la sensación de seguridad que había sentido se desmoronó. Armando insistió en que debía alertar a las autoridades, pero Leonel temía por la reacción de Esperanza. La situación había escalado a un punto peligroso, y sabía que estaba lidiando con alguien que no estaba dispuesto a dejarlo ir fácilmente. Finalmente, esa noche, después de recibir apoyo de los consejeros de la oficina de ayuda, Leonel accedió a levantar una denuncia formal en la comisaría local. Sentado frente a un oficial, relató cada acto de abuso y control que había vivido. Su voz se entrecortaba, y en algunos momentos se sintió tentado a callar, pero el oficial lo escuchaba con atención, tomando notas y asegurándole que era el camino correcto. Vamos a investigar este caso y a emitir una orden de alejamiento de inmediato. Nadie debería vivir con miedo, Leonel, le dijo el oficial, ofreciéndole un documento para iniciar los trámites de protección. El trámite de la denuncia fue largo, y mientras completaba el papeleo, Leonel sintió como su vida había cambiado de manera irrevocable. Aún así, cada firma y cada palabra representaban un paso hacia la libertad. Aquella noche, al regresar al departamento, Armando lo recibió con una sonrisa de alivio y un abrazo de apoyo. Sin embargo,
el teléfono de Leonel continuó recibiendo mensajes y llamadas de Esperanza, aumentando cada vez más su desesperación y su rabia. Al leer los mensajes llenos de manipulación y amenazas veladas, Leonel sintió que su miedo se transformaba en determinación. Ahora, tenía la certeza de que había tomado la decisión correcta. La última llamada, en la que Esperanza le exigía que volviera y lo acusaba de traidor, fue la confirmación de que ella nunca cambiaría. Leonel decidió no contestar, apagar su teléfono y concentrarse en seguir adelante con el proceso de su denuncia. Leonel sabía que la batalla no había terminado y que enfrentar a Esperanza podría traer consecuencias inesperadas, pero, por primera vez, sentía que su voz había sido escuchada. Esa noche durmió con la convicción de que el camino hacia su libertad sería arduo, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera para recuperar su vida y su paz. La libertad que renace. Días después de levantar la denuncia, Leonel comenzó a sentir el peso de su decisión, y con él, una inesperada paz. Sabía que el proceso de alejarse de Esperanza no sería sencillo, pero el primer paso estaba dado, y eso le otorgaba una fuerza renovada. Cada día en casa de Armando era una oportunidad para reencontrarse consigo mismo, aunque todavía luchaba contra el miedo constante de que Esperanza intentara algo. Sin embargo, rodeado de personas que le ofrecían apoyo y comprensión, Leonel se daba cuenta de que la vida después de ella era posible. Unos días después de emitir la orden de alejamiento, recibió una llamada de la oficina de la trabajadora social que lo había atendido. Le informaron que se le había asignado un abogado que lo ayudaría a llevar adelante el caso de manera formal y que, gracias a la orden judicial, Esperanza no podría acercarse a él sin enfrentar graves consecuencias legales. Aunque el proceso judicial podía prolongarse, Leonel sintió un alivio genuino. Finalmente, las leyes parecían estar de su lado. Con el apoyo del abogado, Leonel empezó a reconstruir las piezas de su vida. Retomó sus actividades laborales, evitaba frecuentar lugares donde Esperanza pudiera buscarlo, y, poco a poco, retomó algunas amistades que había abandonado durante su relación. El proceso de volver a confiar en las personas y en su propia capacidad de tomar decisiones no fue inmediato. Había pasado tanto tiempo controlado y menospreciado que a veces le costaba recordar quién era realmente. Sin embargo, cada pequeña acción, como elegir su propia ropa sin temor al juicio de nadie, salir a correr cuando lo deseaba o simplemente decidir a qué hora se acostaría, le devolvía un pedazo de la libertad que Esperanza le había arrebatado. El día en que debía comparecer en el tribunal llegó, y Leonel sintió una mezcla de nervios y determinación. Armando lo acompañó, y su abogado le aseguró que estaría a su lado durante todo el proceso. Esperanza, quien había negado hasta el último momento cualquier acusación, asistió también. Al verla, Leonel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La misma mujer que una vez había considerado el amor de su vida ahora parecía una desconocida. Alguien que había usado el amor para controlar y destruir en lugar de cuidar y apoyar. Durante el juicio, Leonel relató con firmeza y serenidad cada uno de los abusos que había soportado, desde las amenazas veladas hasta los insultos y el aislamiento. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando fuerza a medida que hablaba. Al terminar, sintió una especie de liberación. Las palabras que había guardado en silencio por tanto tiempo finalmente habían sido escuchadas, y en ese tribunal, su verdad ya no era solo suya, sino una historia que exigía justicia. El tribunal le concedió la razón, y Esperanza fue notificada de la orden de restricción formal, que le prohibía cualquier contacto o acercamiento hacia él. Además, debía someterse a un programa de control de la ira y seguimiento psicológico. Leonel sabía que esto no borraría el dolor que había vivido, pero era un paso hacia una verdadera independencia, y eso era lo único que importaba en ese momento. Con el tiempo, Leonel empezó a rearmar los pedazos de su vida. Ingresó a un grupo de apoyo donde conoció a personas que también habían sobrevivido al abuso y que lo entendían de una manera profunda. A través de las historias de otros y de su propio proceso de sanación, encontró fuerza para perdonarse, para reconocer que el amor no tiene por qué ser posesión, ni dolor, ni control. Los meses pasaron, y un día, mientras estaba en una cafetería disfrutando de un café en calma, se dio cuenta de que la paz había vuelto a su vida. No sentía el peso de la mirada de Esperanza, ni el temor de ser juzgado. En su lugar, había una calma nueva, la certeza de que merecía ser feliz y libre. Aquel día, Leonel sonrió al recordar sus planes de una vida tranquila, aquellos sueños que un día creyó imposibles,
y sintió que, después de todo, la vida le daba una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Esta vez en sus propios términos. Había recuperado su libertad, y con ella, una versión renovada de sí mismo. Reflexión: cuando el amor se convierte en una prisión silenciosa. La historia de Leonel y Esperanza pone en el centro una realidad que muchas veces se esconde tras sonrisas públicas y palabras de aparente afecto: el abuso psicológico y emocional dentro de una relación. Este tipo de abuso no siempre deja marcas visibles, pero deja cicatrices profundas en el alma y en la mente. Al principio, como le ocurrió a Leonel, puede ser difícil notar las señales de alarma. Nos preguntamos si el comportamiento controlador es un gesto de amor, si los celos excesivos son una prueba de interés y si el aislamiento de nuestros seres queridos es una protección disfrazada. Pero el amor verdadero nunca ata ni encierra, al contrario, libera, respeta y construye. A través de la experiencia de Leonel, vemos cómo un vínculo amoroso se puede convertir en una prisión invisible y silenciosa, donde una de las partes toma el control y manipula, privando al otro de su identidad y voluntad. A menudo, las personas que viven en relaciones de abuso emocional sufren en silencio, no solo porque creen que merecen el trato que reciben, sino también porque no quieren decepcionar a quienes los rodean. La sociedad nos enseña que debemos ser fuertes y resolver nuestros problemas de pareja en privado, pero cuando una relación nos hace daño en lugar de bien, el silencio se convierte en una carga pesada y en un perpetuador del abuso. El caso de Leonel nos recuerda la importancia de identificar y reconocer las señales de una relación tóxica, como el aislamiento, los celos extremos, la crítica constante y las amenazas, disfrazadas de amor. Estos signos pueden ser sutiles y graduales, al punto de que, cuando la víctima se da cuenta, ya ha perdido mucho de sí misma en el proceso. Este tipo de violencia es devastador porque actúa en lo invisible, alterando el pensamiento y la percepción de quienes la sufren, y dificultando su capacidad de discernir el abuso hasta que es casi imposible de soportar. La libertad de Leonel no llegó fácilmente. Él tuvo que enfrentar sus propios miedos, reconocer su vulnerabilidad y apoyarse en la ayuda de quienes lo querían bien. Su historia nos muestra el poder de la valentía y del apoyo comunitario para romper las cadenas de una relación abusiva. Muchas veces, la sociedad es rápida en juzgar y lenta en comprender, pero quienes vivimos en comunidad podemos hacer la diferencia al apoyar sin juzgar a quienes enfrentan relaciones abusivas. Es vital que aprendamos a escuchar sin prejuicios, a ofrecer ayuda y a romper el estigma que rodea a quienes han sido víctimas de abuso emocional y psicológico. Para quienes se sienten atrapados en una relación destructiva, es importante recordar que el primer paso es reconocer que el amor no debe ser doloroso ni controlador. Romper una relación de este tipo requiere de una fortaleza increíble, y quienes lo hacen no solo recuperan su libertad, sino también su identidad, su paz y su esperanza. La salida puede parecer aterradora, pero, al otro lado de esa decisión, existe un camino de sanación y redescubrimiento, donde cada pequeña victoria, como poder decidir con libertad o reencontrarse con amigos, se convierte en un símbolo de vida y recuperación. Por otro lado, como sociedad, debemos aprender a identificar y comprender el abuso emocional en todas sus formas. No debemos ignorar los signos en nuestras amistades o familiares, y es esencial educarnos y educar a las próximas generaciones en el respeto, el consentimiento y la empatía. Entender que el amor no es posesión y control, sino una construcción basada en el respeto y la libertad mutua, es el primer paso para erradicar el abuso en nuestras relaciones. Al fin y al cabo, la verdadera esencia del amor radica en acompañarnos con libertad, y no en encerrarnos en jaulas invisibles que nos separan del mundo y de quienes somos realmente. La historia de Leonel y Esperanza nos invita a cuestionarnos qué entendemos por amor y a abrir los ojos ante el abuso psicológico que muchas veces ocurre en silencio. Solo así podremos construir relaciones genuinas y crear un entorno donde todos tengan derecho a amar y ser amados con respeto, sin miedo ni ataduras. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo se conocen Leonel y Esperanza? Leonel y Esperanza se conocen en un evento social y conectan rápidamente. Ella se presenta como una persona encantadora, carismática y atenta, lo que enamora a Leonel en poco tiempo. 2. ¿Qué hace que Leonel se enamore de Esperanza? Leonel se enamora de Esperanza por su aparente dulzura, empatía y belleza. En los primeros meses de relación, ella parece ser la pareja perfecta, mostrando su mejor versión y envolviéndolo en una relación que parece de ensueño.
3. ¿Cuáles son las primeras señales de alerta que Leonel percibe en Esperanza? Las primeras señales de alerta incluyen celos excesivos, comentarios sutilmente hirientes y actitudes posesivas que Esperanza justifica como amor o preocupación. Leonel intenta ignorarlas, pensando que son cosas pasajeras. 4. ¿Por qué Leonel decide quedarse en la relación pese a las señales de control de Esperanza? Al principio, Leonel cree que sus problemas son normales en cualquier pareja. Además, Esperanza lo manipula para hacerle sentir que él es el problema y que debe esforzarse más para hacerla feliz, creando dependencia emocional. 5. ¿Cómo evoluciona el comportamiento de Esperanza hacia Leonel tras el matrimonio? Después de casarse, Esperanza muestra su lado controlador y violento de manera más abierta. Su comportamiento pasa de manipulaciones sutiles a abusos psicológicos y físicos, aislando a Leonel de sus amigos y controlando cada aspecto de su vida. 6. ¿Qué le hace finalmente darse cuenta a Leonel de que está en una relación abusiva? La violencia psicológica y física se hace cada vez más evidente, y Armando, su amigo de confianza, le ayuda a ver la realidad de su situación. Al escuchar el apoyo de Armando y el testimonio de otros sobrevivientes de abuso, Leonel comprende que la relación es insana y peligrosa. 7. ¿Cómo reacciona Esperanza cuando Leonel intenta alejarse? Esperanza intenta manipular a Leonel para que regrese, alternando entre disculpas y amenazas. Cuando se da cuenta de que Leonel está decidido a dejarla, sus tácticas de control se vuelven más desesperadas y amenazantes. 8. ¿Qué papel juega Armando en la vida de Leonel? Armando es el mejor amigo y apoyo emocional de Leonel. Lo acoge en su hogar cuando Leonel huye de Esperanza, lo anima a buscar ayuda profesional y está a su lado durante el proceso legal, brindándole el respaldo necesario para recuperar su libertad. 9. ¿Qué pasos toma Leonel para protegerse de Esperanza? Leonel busca ayuda en una oficina de apoyo a víctimas de abuso, donde recibe orientación legal para denunciar a Esperanza y conseguir una orden de restricción que la mantenga alejada de él. 10. ¿Cómo cambia la vida de Leonel después de lograr alejarse de Esperanza? Tras obtener la orden de restricción, Leonel experimenta un proceso de sanación y reconstrucción. Con el apoyo de Armando, amigos y grupos de apoyo, recupera su confianza y su libertad, y comienza a construir una vida nueva, libre de manipulación y abuso. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.